En este video te voy a dar 100 razones para ver cuentos de terror para los que odian la Navidad. Si a ti también te cae gorda la Navidad, este video te va a encantar porque al final del video te revelaré cosas que ningún otro youtuber te dirá jamás. Esta película es del estilo así como de Cuentos de la Cripta y es de esas malas películas que terminan siendo muy buenas. Es una película de cine independiente que dura aproximadamente una hora. Mezcla muy bien el terror con el humor negro y se burlan de las poses y de los estereotipos de la Navidad de una manera irreverente y original. Tiene de todo, desde demonios, renos diabólicos en busca de venganza, alienígenas y créeme, los actores son muy buenos. Lo mejor de Cuentos de terror para los que odian la Navidad son los actores y la premisa se me hizo de lo más original. La trama principal va de la mano de estos dos jóvenes que se van al teatro para ver una obra de arte conceptual y esto me pareció muy original porque las historias de la película se van desarrollando conforme avanza la obra conceptual, donde tú ves en escena a estos tres actores que con mímica te dan pistas de lo que va tratando cada una de las historias. Y esto de entrada pues rompe el molde con el tipo de películas cuya trama son varias historias dentro de una película. Aquí ninguna historia se conecta entre sí, todas son ideas independientes. Y la película consta de 5 mini historias. La primera historia se desarrolla en una oficina y me pareció genial porque esto te puede pasar a ti o a mí si trabajara en el mundo real. Qué bueno que no, estoy a salvo, pero a ti sí te puede pasar. En esta oficina está el jefe típico sangrón, el jefe que a todo mundo le cae mal, es este pelón de lentes. Está también la chismosa, la facilita, el lamepiés, el perdedor y el cogelón. Puros estereotipos de cómo es la gente que trabaja en un lugar como este, ¿a poco no? Todos en esta empresa se odian entre sí, así como lo es en la vida real. Se odian y son hipócritas entre ellos porque así son estos lugares empresariales. Todos fingen que son amigos, todos fingen que se caen bien, se saludan de beso, pero en el fondo se odian a muerte, a tal punto que entre todos ellos hay un asesino que en la noche de Navidad ha decidido matarlos a todos. Así que en el intercambio de la empresa, el asesino los encierra y los obliga a abrir los regalos que el asesino ya manipuló y cambió por armas como cuchillos, pistolas, videos con escándalos sexuales, fotos incriminadoras, etc. Esto con el fin de ridiculizarlos antes de obligarlos a desvivirse o a matarse entre ellos. El asesino, no sé cómo, pero en la oficina contigua a esta ha rociado un gas letal que si lo respiras te mueres. No sé cómo el gas no puede entrar a la oficina de estos tipos. Se supone que el gas puede pasar por debajo de la puerta, ¿no? Ya que la puerta está cerrada, pero no sellada. Pero vamos a pasar ese detalle por alto porque así son las películas indie. Pues el gas mortal está en todas partes, menos en la oficina de los trabajadores. Y ellos empiezan a jugar el juego del asesino hasta que eventualmente se empiezan a matar entre ellos por los secretos que se van descubriendo conforme abren los regalitos, como por ejemplo este perdedor de lentes estaba enamorado de esta tipa, pero ella se acostaba con este otro sujeto, el cual muere con una caja explosiva. El perdedor al saber esto se suicida con un cuchillo porque realmente amaba a la facilota. Este negrito descubre que lo iban a despedir y decide matar al que estaba comploteando contra él y todos mueren al final, todos menos esta chica de rojo. No sabemos cómo sobrevivió, ya que solamente había una máscara de gas envuelta entre todos los regalos, la cual se la puso la chica fácil de pelo castaño, pero al final del cuento termina esta chica como la survival girl, como la final girl, junto con el tipo de la limpieza. El tipo de la limpieza los odiaba a todos porque lo trataban como basura y ni siquiera sabían su nombre. Nunca confíes en el tipo de la limpieza. Esta historia me gusta porque muestra exactamente cómo son estos ambientes tan rancios y podridos. Odio a las empresas. El siguiente cuento es de horror sobrenatural y la trama gira en este pobre tipo que saliendo del centro comercial la noche de Navidad, su celular y sus llaves se le quedan dentro del coche y ahora se encuentra a las 11 de la noche lejos de su familia y sin tener posibilidades de llegar a la cena navideña. Entonces pide ayuda a las únicas personas que se encuentran en el estacionamiento junto con él y son esas chicas raras las cuales conducen esta vieja van. Pues total, les pide que les preste su teléfono para pedir ayuda y pues le marca a su esposa, le dice que está bien, que no se preocupe, que se le quedaron las llaves en el coche pero que ya llamó a una grúa.
La grúa, por cierto, le dijo a este joven que por ser Navidad podrían llegar en 1 hora, en 2, en 3 o quizá hasta después de Año Nuevo, bien trabajadores. Pues sí, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre tener una emergencia en Navidad? ¡Qué desconsiderado tipo! El tipo empieza a entablar relación con las muchachas, pero ve que hay algo extraño en su van porque la puerta no se cierra y ha escuchado ruidos desde adentro, así que decide abrir la puerta e investigar, y en eso sale esta mano con las uñas postizas de tu tía gorda y le rasguña la mano al joven. La mano con uñas falsas pertenece a esta entidad demoníaca a la cual las dos chicas raras vigilan para que no mate a sus familias. Las chicas empiezan a decir un conjuro raro, pero el demonio mata a una de ellas mientras la otra se escapa en el coche del tipo, ya que era una ratera y le abrió el coche con una ganzúa. Ya saben, estereotipos raciales. Pero antes de morir la chica a manos del demonio le hizo una cortada con su navaja oxidada al tipo, pegándole el SIDA y el demonio. Ahora no podrá salir de este círculo porque si sale el demonio lo matará a él y a toda su familia, y ahora el pobre tipo tendrá que esperar pacientemente a que llegue otro tonto y pida ayuda para pasarle el demonio. La moraleja de este cuento es que nunca salgas en Navidad porque es una fecha maldita. La tercera historia no me gustó del todo, pero se me hizo chistosa, porque muestra a uno de los renos de Santa Claus como un asesino violento. Resulta que este gordinflón va manejando por la carretera la noche de Navidad y atropella a uno de los renos de Santa Claus, pero resulta que no está del todo muerto el pobre reno, está agonizando Blitzer. Así que el gordo dice: esto no puede ser, sigue vivo el maldito reno. Acto seguido agarra una piedra y le aplasta la cabeza al pobre Blitzer. Y todo esto lo ve otro de los renos de Santa Claus desde la distancia, así que sigue al gordo para matarlo en su casa, a él y a su amante, quien de casualidad llegó a su casa para pasar la Navidad juntos. Esta historia es la más débil de todas, pero es chistosa por ver a los renos de Santa Claus en modo asesinos. La siguiente historia, la cuarta historia, es de mis favoritas porque este tipo es brillante, denle un Oscar, es un excelente actor, súper expresivo. Resulta que esta es una adaptación del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens, y en esta adaptación moderna sale este tipo que viene siendo como el señor Scrooge, el tipo más nefasto del mundo, que odia la Navidad, que odia a todos, maltrata a su vecino blandengue, en fin, es un amargado que ha decidido pasar la Navidad, pero esta noche será diferente, ya que lo visitarán 3 espíritus, y en la película nos damos cuenta que en efecto lo visitan 3 espíritus, pero solo vimos en acción a uno, al espíritu de la Navidad pasada. No sabemos qué pasó con los otros 2, que ahí estaban al principio, en fin, no nos importa. El Scrooge tiene una regresión a cuando era niño, con su papá alcohólico, su madre loca y sus abuelos abusivos, quienes lo obligaban a cantar y lo trataban como si fuera un retrasado mental. Y estos eventos, al parecer, son los detonantes y justificantes de su odio hacia la Navidad. Durante el cuento, el vecino blandengue llega borracho a reclamarle cosas, que por qué se roba sus adornos de Navidad, que es un desgraciado por robarse su Santa Claus. Entonces ambos forcejean y el Scrooge cae y se pega en la cabeza con la mesa, cayendo muerto. El vecino se le queda viendo, no le ayuda ni nada, simplemente lo ve y dice: ay güey, está muerto, yo me voy, y ahí lo dejo. Ahí lo dejó como alimento para ratas. El tipo entonces se levanta y ve su cuerpo muerto y se empieza a arrepentir por su vida de amargado, se compromete a cambiar y resulta que todo fue un sueño producto de combinar drogas pesadas con alcohol, así que tiene una segunda oportunidad de vida, tal cual le pasó a Scrooge en el cuento de Charles Dickens, pero aquí llegaron 3 fantasmas y solo protagonizó el fantasma de la Navidad pasada. Aún así creo que este cuento es de los mejores por la actuación de este loco, que la hizo bastante bien, me divirtió mucho. Y ya para la quinta historia, los pocos asistentes al teatro han abandonado sus butacas y ya solo quedan los novios y este viejillo pervertido que se le ha quedado viendo a la muchacha durante toda la función. Uno creería que este viejo pervertido tiene una parte importante en la película, pero no. Es solamente un viejillo de rabo verde que anda por ahí, por eso no lo mencioné desde antes, pero ahí está, morboseándose a la chica del gordito. El quinto cuento es mi favorito y aquí viene lo bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno del video. Este cuento está genial, es de extraterrestres. La escena abre con este tipo que llega a su casa en Navidad y observa la luna llena. El director al principio te hace creer que el tipo es como un vampiro o un hombre lobo o algo así, ya que lleva candados, lleva una pistola para pasar la noche de Navidad encerrado en su casa, se atrae
blanca en su casa, pero en eso llega su novia con unos gorrones a festejar la Navidad y el tipo intenta decirle a su novia que es una mala idea porque hace 10 años tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con unos extraterrestres. Pues la muchacha no le cree, no lo deja terminar su historia y se sale a fumar, y en eso ve estas 3 luces en el cielo que resultan ser los extraterrestres, y ahora los extraterrestres han poseído los cuerpos de sus gorrones amigos, así que pues los tienen que matar obviamente a balazos, pero no se mueren a pesar de que les disparan. Los gorrones, ya de los gorrones ya no queda nada, solamente son cáscaras dominados por los alienígenas. La muchacha y el tipo raro quedan atrapados en un bucle temporal hasta que los alienígenas le preguntan a la muchacha por qué ella quiere celebrar la Navidad, por qué sus ganas de celebrar estas fiestas y por qué es tan importante para ella celebrarla. La chica les dice que para ella es muy importante y es una obligación celebrar la Navidad para obligarse a ella a ser feliz, ya que en su infancia sus papás amargados nunca celebraron la Navidad. Ellos tenían dinero, tenían los recursos, pero jamás lo hicieron y que eran unos amargados, y cuando ella creció se prometió a ella misma celebrar la Navidad porque de niña jamás lo había hecho y quería llenar ese vacío de infelicidad. Traumas de la infancia, ya saben. Los aliens entonces se pusieron a llorar por los motivos tan superficiales pero emotivos de la muchacha y deciden dejarla en paz a ella y a su novio para que celebren a gusto la Navidad, aunque ya no supimos qué pasó con los gorrones, pero realmente no nos importa. Y las 5 historias se han acabado y el viejillo pervertido sigue morboseándose a la chica del gordito, saliéndose impune toda la película, acto tras acto. Esto es cine. La película de cuentos de terror para los que odian la Navidad está disponible en Prime Video por si la quieren ver. No esperen una obra de arte, no esperen algo profundo, simplemente es para pasar un momento entretenido y burlarse de los estereotipos navideños. Tiene sarcasmo fino y las actuaciones son muy buenas, te la recomiendo. Suscríbete si aún no estás suscrito. Aquí te dejo otro video muy chido para que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.